Buenos días, amigos del mundo. Estoy haciendo este video para hablar de los problemas que hoy atraviesa la humanidad desde este sitio de paz, que es la República Oriental del Uruguay. Los ciudadanos tenemos el derecho de establecer una petición ante un peligro que tiene el mundo. Por lo tanto, invito a los países del mundo a activar el protocolo facultativo, estableciendo medidas de protección inmediata a la flotilla internacional humanitaria. Segundo, el cese inmediato de todas las actividades militares en la zona de Gaza y el Medio Oriente. El retiro de todas las fuerzas militares a sus límites internacionales. Cuarto, pedimos la intervención de las Naciones Unidas para establecer un cuerpo de paz que permita el desarrollo libre de los pueblos, como lo querían antes de la dictadura de Hamás y del sionismo. El sionismo imperial y domina a los Estados Unidos. Por eso el mundo se tiene que levantar a apoyar las intervenciones de nuestro presidente en la ONU. Somos un país de paz. Precisamos y queremos la paz y disfrutar la paz en el mundo. Los líderes del sionismo y los líderes de Hamás deben responder a las Naciones Unidas por las violaciones al derecho internacional. Y ahora voy a explicar por qué estas cosas. Voy a tratar de resumir 2000 años de historia en unos minutos para entender la gravedad del tema que tenemos aquí. En el VI a.C., el pueblo judío fue expulsado y se diseminó por toda Europa. Pero mantuvo una vigencia y una existencia, una comunicación de los pueblos. Y como son un pueblo inteligente, con mucha capacidad de trabajo, fueron capaces de generar enormes divisas a lo largo de la historia y fueron transformándose en un centro de poder económico. Y recordemos a la reina Isabel de España, que le prendió fuego a todos los judíos bajo la Inquisición para obtener los recursos para el viaje de Cristóbal Colón, por ejemplo. Esos son algunos de los ejemplos. Pero aún así, a 1931, al nacimiento de la Revolución Industrial, tenían suficiente dinero para apoyar esa revolución industrial y en Inglaterra financiaron el transporte, lo que le dio una posición logística para expandirse por el mundo. Lo que predominaba allí en el pueblo fue el sionismo. El pueblo hebreo es otra cosa. Y el judaísmo es otra cosa, que no es el horror, como lo es el Islam, el horror de Hamás. Eso lo debemos borrar en el mundo y debemos aislarlo. Fundamentalmente los sionistas lograron apoderarse a 1930 y por allí, con más del 60% del oro del mundo y la mayor parte de la patente. Los Estados Unidos se dieron cuenta de eso. Y entonces, ¿qué le ofrecieron? Los pueblos resistían. ¿Y qué se dieron cuenta los Estados Unidos? Le dijeron, vamos, ustedes tienen problemas para mantener su oro. Le damos el doble de su fortuna y le ofrecemos establecerse. Pero había un problema. El pueblo judío era más. Entonces,
Ahí hubo toda una discusión que se saldó en torno a Estados Unidos, que tenía un plan, que es dividir el mundo árabe desde del río Nilo al Éufrates, el judío, y del otro árabe. Esa era la posición que estuvo en 1931, 1944 en Nueva York, en las preliminares de las Naciones Unidas. Ese plan económico, crearon un gran tigre de papel y Estados Unidos en un año fue capaz de producir lo mismo que en los 15 años anteriores. Se desarrolló Detroit, se desarrolló Estados Unidos, el consumismo, y se fue transformando en un imperialismo. Lo que estableció Keynes se estableció en el Tratado de Bretton Woods, que no era Keynes, sino era otro, es que la memoria se me la voló. Lo que se estableció allí, en la nueva organización después de la Guerra Mundial, tenía a la base de la experiencia sionista de la globalización. Naturalmente que el crecimiento, la cantidad de dinero que tenían era mayormente sionista, y que fueron los que fundaron, mantenieron los bancos de desarrollo y el Banco Mundial. Y ahí estuvieron hasta el 71. En el 71 aparece un fenómeno. En el 58 se consolida el Pacto de San José de Costa Rica y los derechos humanos. Y esto afecta directamente esto. Y los judíos, que habían vendido su oro por el doble de su valor, dice, nosotros tenemos dólares, los otros tienen oro. Y dijeron al Fondo Monetario, no prestamos más plata si no se dolariza la economía. Y con esa dolarización de la economía controlaron el mercado del mundo, tal que toda la estructura en el mundo capitalista es así. El 80% de los asalariados trabaja en pymes, y las pymes son entre el 80 y el 90%, ¿no? Pero solamente producen un 19 o un 20% del PBI de cada país. El resto es una explotación, es un control de los pueblos para que no se desarrolle. Lo decía José Enrique Rodó, que esa cultura norteamericana que se unió a la sionista iba a frenar el desarrollo de los pueblos. Y entonces, hoy tenemos una situación que en el 71 entonces recuperan el oro. Y del 71 hasta el 2002 le costó al sionismo dominar a los Estados Unidos. ¿Qué había pasado en Medio Oriente? Lo mismo que pasó en Uruguay, lo mismo que pasó en América. Los derechos humanos comenzaron a cambiar las relaciones de los seres humanos. Empezamos a ver personas que pedían, divididas por ideología, a unirnos y a encontrar consensos para trabajar. Eso ocurre en Uruguay. Esa formación política del partido que hoy gobierna. Ocurrió eso. Lo mismo ocurre en Europa, lo mismo ocurre en Medio Oriente. En Gaza hay una elección. En Israel estaban pensando en la coexistencia pacífica, porque Israel no es el sionismo solo. El sionismo es una dictadura de Israel, como lo es el Hamas, grupos terroristas antiderechos humanos. Por eso violan niños, de uno y otro, no hay ningún problema. No respetan el derecho internacional humanitario aún en guerra. Entonces los pueblos del mundo debemos levantar para terminar con esto, apelando al protocolo facultativo, aislar y apresar a los líderes de Hamas y a los líderes sionistas para desarticular y establecer un mundo de paz. En el 71, entonces, en el 2001, entonces, se producen fenómenos, cambios. Irak,
casi socialista, el Líbano, Siria, que se mantiene al margen, y eso no le servía. Pero el imperio se le cae a pedazos. El imperio, es decir, los sionistas se desplazaron de Detroit a las fronteras de México y de Canadá. ¿Para hacer qué? Para explotar a las poblaciones indígenas pobres y del otro lado a Canadá. Eso fue lo que sucedió. Ahora se les cerran las puertas y entonces están mirando más allá, están mirando América Latina y están mirando la expansión de Israel en ese plan que estuvo en el 41, el plan de Estados Unidos desde el canal de Suez hacia el Éufrates. Esa es la realidad de lo que tenemos. Tenemos un enemigo que pone en jaque la estabilidad del mundo y a toda la humanidad. Por lo tanto, somos los pueblos que tenemos el protocolo facultativo para hacerlo, los que debemos pedir el fin de la guerra, la aprehensión de los líderes de Hamás y del sionismo, aislar el sionismo del mundo y lograr un camino de paz. Yo invito a todos los países del mundo para hacer lo mismo. Desde aquí, humildemente, desde mi frente amplio, voy a discutir hoy que se inicie este proceso en Uruguay. Muchas gracias.